Muchas gracias ante todo a esta casa por esta iniciativa, especialmente a Alfredo y a Alfonso y a todos los colaboradores institucionales. Y vamos a analizar en esta mesa los aspectos que la pandemia ha traído al tráfico jurídico y en particular a los contratos. Y evidentemente lo primero que tendríamos que decir es que los contratos se han visto muy afectados por la incidencia de la pandemia. Haciendo una metáfora fácil, casi podríamos decir pues que se han visto infectados. Unos contratos que en principio eran sanos, que estaban siendo desarrollados con la naturalidad y la lógica que afecta a todos los contratos, pues se vieron de repente sumidos en una situación totalmente inesperada y en una situación grave. Bueno, como siempre que se produce un hecho así, algo que es normal, que es sano y que se convierte en anormal y que pasa a ser enfermo, pues hay que tratarlo. Y en el botiquín, pues no teníamos muchas cosas, la verdad. Podemos decir que los remedios con los que contábamos en nuestro derecho eran unos remedios generales que comentaremos ahora por encima. Y junto con esos remedios generales, pues el legislador, como todos sabemos, pues nos abrumó a lo largo del año pasado y también y probablemente sigamos en esta línea, pues con un conjunto de disposiciones, con un derecho, digamos, excepcional para tratar de abordar la problemática que se estaba produciendo. Bueno, mi idea es hablar, como decía, un poco de estos remedios generales y de los remedios particulares, pero antes de hacerlo, yo creo que es conveniente referirnos al hecho mismo, al hecho mismo al que tenemos que aplicar el derecho. Y el hecho, pues evidentemente es la pandemia. Pero quizá jurídicamente la pandemia o el COVID en derecho civil entra en lo que debería reconducirse a ese concepto de la causa remota de los problemas jurídicos que se plantean en los contratos, porque realmente la causa próxima, la causa efectiva, digamos, yo creo que son las decisiones administrativas. Cierres, restricciones, limitaciones de movilidad, eso es realmente lo que ha provocado el problema en la dinámica contractual. Digamos, de alguna manera ha sido el factum principis, ¿no? Un poco tomando el concepto administrativo, pero llevado al derecho privado, esa intervención pública, esa intervención administrativa en el devenir ordinario de las relaciones contractuales, la que ha provocado esas dificultades en todas las relaciones de tráfico jurídico. Bien, pues dicho esto, evidentemente nos encontramos ante una situación, una intervención grave en lo que es la dinámica contractual, y ante estas intervenciones graves, pues evidentemente es cuando reacciona el derecho. Nosotros que nos dedicamos al derecho privado sabemos que si nos enfermamos, pues tenemos que seguir pagando la hipoteca y el alquiler. Es algo que está asumido en el riesgo del contrato. Por lo tanto, pues igual que cogemos una gripe, si cogiéramos el COVID, seguiríamos pagando igual lo que tenemos que pagar porque es un riesgo asumido en los contratos. Incluso si contraemos cáncer, una enfermedad mucho más grave, eso a estas alturas no lo discutimos. Entonces, lo que tenemos aquí es algo, como decía, de carácter administrativo y que afecta de una manera grave al devenir de todas las relaciones jurídicas. Bien, herramientas. ¿Con qué contamos? Pues en derecho civil, pues no contamos con muchas cosas. Contábamos con una institución general positiva, que es la fuerza mayor,
y con una institución jurisprudencial que es la rebus, la cláusula rebus sic stantibus. La fuerza mayor, como sabemos, pues está regulada en el 1105 del Código Civil como aquellos acontecimientos imprevisibles o que, siendo previsibles, pues sencillamente son inevitables. Y el juego que tiene en la lógica del Código Civil es el de eximir de responsabilidad en el incumplimiento. Yo no puedo cumplir por fuerza mayor, pues por tanto, ante esa causa, la ley, el Código, me exime de las consecuencias negativas de ese incumplimiento. Bueno, se discutió durante los primeros meses si esto era fuerza mayor o no. Yo creo que no debe ser muy difícil. Derecho privado, como todos sabemos, es flexible. Pues reconducir la pandemia o reconducir el factum principis a fuerza mayor. Pero el problema no es tanto si esto es fuerza mayor o no, sino que el problema es que la fuerza mayor solo actúa fundamentalmente en lo que es la responsabilidad de daños y perjuicios, no entra en los contratos y por tanto pues no se revela como una institución que nos pueda servir para resolver las situaciones que se produjeron. La otra alternativa la teníamos ya fuera de la ley, la teníamos en la jurisprudencia, como decía, que es la cláusula rebus sic stantibus, una cláusula, una doctrina que admite nuestro Tribunal Supremo ya desde hace mucho tiempo, aunque de una manera excepcional, de una forma restrictiva. Alguna vez la llamó incluso una cláusula peligrosa. O sea, no era muy proclive el Tribunal Supremo a aplicar esta doctrina. En el año 2014 se flexibiliza un poco esta situación con las sentencias del profesor Orduña, bueno, como ponente el profesor Orduña, pero pasado ese momento la jurisprudencia vuelve a esa interpretación más restrictiva en la aplicación de este tipo de medida. Básicamente, la cláusula rebus lo que atribuye es a los jueces el derecho a entrar en el contrato y a reequilibrarlo si se produce una alteración sobrevenida grave de las circunstancias que afectan al desarrollo normal del contrato. Tiene, por tanto, un efecto modificativo, un efecto novatorio de los contratos, incluso en algún caso pues un efecto resolutivo. Esto ha ido evolucionando y hay sentencias en una dirección y en otra. La ventaja frente a la fuerza mayor es que se entra en el contrato, y esto es importante porque era lo que se necesitaba. La desventaja es que se entra judicialmente, y no es que sea una desventaja el que sea judicial, sino que es por las connotaciones que esto tiene. El factor tiempo, pues necesitamos en el derecho mercantil sobre todo respuestas rápidas, y esperar a una decisión firme pues puede hacernos poner en un horizonte de 6, 8 años. Las sentencias del profesor Orduña, las del 14, se referían a hechos de la crisis financiera del año 2008, 2006, o sea, 8 años después se entra en esos contratos que tenían que ser revisados. Y evidentemente también se produciría un atasco monumental en todo nuestro país, otra vez España atascada en los juzgados, pues con una nueva situación, igual que sucedió con las revisiones de los contratos bancarios, con las preferentes, temas que se tenían que haber resuelto con un coste mucho menor para el Poder Judicial, por quizá una falta de decisión política y legislativa. Y también pues podríamos decir que una vez más nos encontraríamos con los jueces resolviéndolo todo en este país, y no creo que eso sea la misión que tienen encomendada constitucionalmente.
Por ello, con estas dos herramientas, pues no podíamos llegar mucho más lejos. La fuerza mayor porque no entra en el contrato y la rebus porque entra, pero entra tarde y ya no nos serviría. Lo que no se resuelve en plazo, pues sencillamente, normalmente no es la solución correcta, al menos en el derecho mercantil. Por lo tanto, pues hubo que acudir a medidas especiales, a legislación especial, pero legislación especial en el sentido del artículo 4 del Código Civil. Yo creo que es legislación excepcional, legislación que vale para un momento determinado y que fuera de ese momento pues ya no tiene posibilidad de ser aplicada. Y me refiero pues a los reales decretos que, como decía antes, pues nos invadieron a lo largo del año 2020 y que también en el 2021 pues se siguen promulgando. Reales decretos leyes, reales decretos leyes en derecho privado. Entonces tenemos que hacernos alguna pregunta sobre esta cuestión. Primero, la pregunta de si era necesario una legislación especial o excepcional. Y la respuesta es sí, era necesario porque las instituciones generales, como dijimos, no eran suficientes para dar respuesta a los problemas que teníamos. La segunda pregunta es, ya concretamente, si los reales decretos leyes son la herramienta adecuada para entrar en los contratos de derecho privado. Y la respuesta, cuando menos, es que dudoso. No voy a decir ni que sí ni que no, sino que es dudoso. Alemania lo hizo por ley, pero Italia, Francia y España lo hicieron por real decreto ley. Evidentemente no es lo mismo una ley que un real decreto, por mucho que se convalide después. Uno obedece a una lógica del poder gubernativo de actuación en un momento determinado y la ley obedece pues a una lógica de colaboración parlamentaria entre los representantes elegidos por los distintos grupos políticos y con una visión general, no con una visión especial. No es lo mismo sacar un real decreto ley para el terremoto de Lorca o para la isla de Hierro cuando tuvo el problema del volcán, que se ha hecho evidentemente, que sacarlo para entrar en relaciones de derecho privado. Pero en todo caso el problema no es tanto la forma como el fondo, y el fondo pues es la tercera pregunta que nos tendríamos que hacer: si el contenido de estos reales decretos ley ha sido el adecuado para resolver los problemas que tenían los contratantes en nuestro país. Y yo creo que aquí la respuesta es claramente, por lo menos en tema de contratos, claramente que no, que el contenido no ha sido el adecuado. En primer lugar, creo que no ha sido el adecuado porque los reales decretos obedecieron pues a la lógica de un gobierno, que es atacar temas puntuales, y no a la lógica de un parlamento, que es abordar temas generales. Y entonces, pues trataron pues 3 o 4 contratos, unas cuantas cosas, fueron sacando temas pues en arrendamientos, préstamos, contratos de consumo, temas de familia, en fin, pero no una visión general y transversal del fenómeno de la contratación. Y tampoco creo que estuvieron acertados en el sentido de que introdujo categorías también más de tipo gubernativo que de tipo de derecho privado, como la categoría de la vulnerabilidad. Los reales decretos protegen a los vulnerables, es lo que decía la exposición de motivos, con independencia de después cómo se aplicara realmente y cómo se definiera realmente esa situación de vulnerabilidad. Con lo que, en definitiva, lo que se ha hecho es desenfocar la cuestión. Se ha hecho política social con los contratos, y yo creo que eso es algo que merece una crítica negativa. Se hace una redistribución social de los riesgos derivados de un contrato, por ejemplo, los arrendamientos, a los vulnerables lo protegen los no vulnerables, los grandes tenedores. En los préstamos a los vulnerables los protegen los bancos, y en los contratos de consumo a los vulnerables los protegen los empresarios. Esto evidentemente no obedece una lógica de derecho privado donde tenemos partes
con iguales necesidades de protección, con derechos constitucionales, el derecho de libertad de empresa, el derecho de propiedad, y el gobierno tiene que proteger a todas las partes que están en un contrato. Una estará en una situación de vulnerabilidad, pues a lo mejor hay que hacer una acción de fomento sobre ella, y otra pues está también en una situación de peligro de las facultades de sus derechos de propiedad o de libertad de empresa, pues también que habrá que ver cómo el gobierno protege a esas personas. Bien, en definitiva, creo que se ha afectado de alguna manera la seguridad jurídica, y esto, pues no sé si a medio y largo plazo pues tendrá consecuencias, si es una tendencia que nos podrá pasar factura, o es sencillamente, como le escuchaba decir antes a Alberto Ruiz Ojeda, ese tigre que ha probado algo y que lo que ha probado le ha gustado y que se puede acostumbrar a funcionar o a comer de esa manera, lo que no sería una buena noticia para el derecho privado. Ya como reflexión final, solamente decir que yo creo que de cara a futuro lo que necesitamos es una revisión de nuestras instituciones generales, probablemente una revisión en la que se dé apoyo y que se dé reconocimiento legal a la rebus sic stantibus, como lo tiene Francia, como lo tiene Italia y como lo tiene Alemania, que son figuras claramente tratadas y definidas en sus códigos civiles. Probablemente hay que elaborar una normativa que contemple la posibilidad de que cosas como esta pasen, pero una normativa que habrá que hacer ahora, que habrá que hacerla en frío, habrá que hacerla como ley y habrá que hacerla pensando en todas las partes implicadas, y que cuando se produzca una situación se active. Yo creo que eso pues, nos ayudaría bastante a poder abordar una situación igual. Y en esa normativa pues, habrá que contemplar las situaciones y las respuestas. Probablemente ante un cierre decretado administrativamente, pues haya que trabajar la figura de la suspensión del contrato, que es una figura que no tenemos muy tratada en nuestra doctrina, ante restricciones en la actividad de las empresas, decretadas también por la Administración. Quizá haya que introducir en la normativa figuras de adaptación de los contratos. Tenemos, por ejemplo, en el 1575 del Código Civil, en arrendamientos rústicos, pues esa posibilidad que cuando la cosecha es mala, el arrendatario pues paga menos. Bueno, pues el derecho medieval casi, ¿no?, de la sociedad rural, pues a veces nos puede dar lecciones en la sociedad del siglo XXI. Y cuando tenemos limitaciones a la movilidad, que lo que hace es que se caiga la actividad económica, pues a lo mejor esa medida de incorporación a la ley de la rebus sic stantibus pues puede ser una buena solución, porque al final casi todos los problemas, la gran mayoría de los problemas, los han resuelto las partes negociando sus situaciones y no los han resuelto los reales decretos legislativos aprobados por el gobierno. Muchas gracias.